Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Ha sido un gozo muy grato el poder compartir con ustedes todo este tiempo, aunque teníamos rato que no grabábamos, pero habíamos ya establecido discipulados presenciales. En el entrenamiento de hoy vamos a tratar el tema del nuevo nacimiento, debido a que hay muchas preguntas, hay muchos interrogantes. Y hay muchos errores en cuanto a este tema, en cuanto al concepto del nuevo nacimiento, porque en muchas iglesias piensan, o en muchos ministerios, que por el hecho de una persona pasar al frente, atender un llamado, hacer una oración, estas personas piensan que ya nacieron de nuevo. Entonces no le ven la importancia y la relevancia a lo que realmente implica todo esto. Como yo les he venido tratando en entrenamientos pasados, hay una diferencia entre eventos y procesos. Un evento es una actividad, un servicio, un ayuno, una vigilia, un discipulado, pero el entrenamiento va mucho más allá. Y cuando ya empiezas a vivir ese proceso, el día a día, cuando ya permites que la vida de Cristo esté en ti, y ahí es donde se empieza realmente a formar esa nueva criatura. Lo que dice la Escritura, que Segunda de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y durante este entrenamiento, pues se van a despejar muchas dudas, muchos interrogantes en cuanto a este tema. Si no, de igual manera, pues me escribes allí al WhatsApp, escribes allí al interno y, y ahí podemos despejar dudas. De igual forma, también le puedes preguntar a la persona que te envió este video, que te ayuda a despejar dudas y te ayude también en tu acompañamiento con el proceso. Y muchas personas no tienen el concepto bien claro. O sea, ¿cuál es la definición de una persona que realmente se ha convertido al Señor? Una persona que realmente ha vivido un proceso. Porque se dice, no, ya tú te convertiste al Señor, pero muchas veces no entienden qué es este concepto. Ahora, ¿qué es realmente estar convertido al Señor? Una persona que es realmente una persona que tuvo una revelación del temor de Dios y vio la cruz. Ahora, qué grave es cuando nosotros tratamos de discipular o de enseñar a una persona a vivir una vida cristiana, a convertirse en discípulo de Cristo, a una persona que nunca ha tenido una revelación. Como por ejemplo, si nosotros miramos el caso del apóstol Pablo, él vivía una religiosidad. Él era fariseo, eh, entrenado a los pies de Gamaliel, y vemos que él en su ignorancia, en su desconocimiento, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pensaba que estaba viviendo lo correcto, y empezó a perseguir a los cristianos, a matarlos y toda esa situación. Pero en Hechos capítulo 8, ahí se narra la conversión de Saulo. Dice que él iba camino a Damasco y allí se le apareció Cristo. Pero es interesante porque cuando una persona realmente ha tenido un encuentro con Cristo, ahí tiene un conocimiento, tiene un entendimiento del llamado. Ahí Cristo le dice cuál era el llamado, lo que iba a suceder durante su llamado. Le dice que por causa del llamado él iba a tener muchas persecuciones, iba a tener muchos sufrimientos, pero también le dice que el llamado de él iba dirigido a los gentiles. Por esta razón, cuando el apóstol Pablo quiso evangelizar, quiso al pueblo judío, que era su pueblo, que el cual él amaba, pues sentía un rechazo. Pero cuando vemos que el apóstol Pablo se acercaba a los gentiles, empezaba a dar muchos frutos y abundantes. Entonces es cuando vemos que hay un entendimiento del llamado. ¿A dónde fue llamado? ¿A qué pueblo? Y las instrucciones realmente que él debería,
las instrucciones que él debería seguir. Entonces, eso marca la diferencia. Ahora vemos el caso de los discípulos. El caso de los discípulos, Jesús fue muy claro y Jesús fue muy enfático. Y yo te invito a que donde estés, busques ahí en tu Biblia. En tu Biblia vamos a estar leyendo, en este caso, la Biblia textual, la cuarta edición. Y les invito a que vayan ahí a Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice de la siguiente manera: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos. Mire que iban a ser perseguidos, iban a sufrir de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero, escuchen con atención, pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire lo que continúa diciendo en el versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versículo 26 dice: pues, ¿qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Entonces, escuchen con atención lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo allí a sus discípulos que llegará el momento en que la gente, en que las personas, la familia, van a ir en contra de ellos. Y las personas pensarán que estarán haciendo algo bueno, que están haciendo lo correcto. Su familia, muchas familias se van a dividir. Jesús les está diciendo, los van a perseguir. De hecho, van a querer matarlos. O sea, Jesús siempre fue sincero con sus discípulos. Si de alguna forma sale un evangelio de la boca de Jesús, siempre es confrontacional. O sea, Jesús siempre va a confrontar a los discípulos. E incluso Jesús en una ocasión les dio la oportunidad de que no lo siguieran. Le dio la oportunidad a sus discípulos de que se fueran. Cuando una persona quería seguir a Cristo, solo había una señal inequívoca, una señal clara, una señal sin discusión de que la decisión, de que la acción que estaba tomando era una acción sincera, una decisión sincera. ¿En qué se medía? ¿Cuál era el factor determinante? Que había una obediencia inmediata. Entonces, hoy por hoy uno invita a una persona, ven, vamos a un discipulado, vamos. Entonces las personas presentan mil y un pretexto, no, que tienen que hacer esto, que va a llover, que está haciendo sol, que está haciendo calor, y presentan muchos argumentos. Pero una de las señales que una persona realmente tuvo una visitación de Cristo, que Cristo tocó allí su puerta, que está viviendo un cambio, una transformación, es que las personas asume una obediencia inmediata. Y vamos a ver a través de un texto bíblico, algunos aspectos que se manifiestan, o algunas características que se manifiestan en una persona que realmente ha nacido de nuevo. Y yo les invito a que me acompañen allí en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer los primeros 10 versículos. Ahí relata la historia de Zaqueo, pero ahí va a ser explícitamente, o sea, cómo fue el proceso de Zaqueo. Y miren lo que dice Lucas capítulo 19. El versículo 1 dice: y habiendo entrado, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Jefe de publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corriendo entonces adelante se subió a un sicómoro para verlo,
pues estaba a punto de pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y él se apresuró y bajó, y lo recibió con gozo. Miren esto, o sea, Jesús le hace la invitación y de una vez la obediencia inmediata de Zaqueo. Dice, él se apresuró a obedecer, bajó, descendió donde estaba, bajó y recibió a Jesús con gozo. Versículo 7 dice, pero al verlo, todos murmuraban, diciendo, entró a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado, 4 veces. La mitad de mis bienes la doy a los pobres. Está implementando justicia. Y si en algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, miren esta escena. Zaqueo se levanta deprisa y empieza a hacer un acto de fe. Zaqueo hace ese acto de fe. Escuchen con atención. Nadie le estaba pidiendo a Zaqueo que hiciera algo. Entonces, la primera manifestación del Espíritu Santo es que viene a convencer. O sea, el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio. De justicia dice, bueno, soy una persona rica, la mitad de mis bienes la voy a dar a las personas que están necesitadas. Eso es justicia. Justicia. Los otros días hablamos en un discipulado pasado acerca del tema de la justicia. Dice, la mitad de mis bienes las doy a los pobres. Entonces Jesús convence de justicia, de pecado y de juicio. Qué interesante, ¿cierto? De pecado dice, bueno, si algo he defraudado a alguien, lo voy a restituir. Entonces, la primera señal de que una persona está viendo a Dios es que se siente culpable, que se siente como una rata miserable. Y uno muchas veces uno encuentra personas que, bueno, voy a dar mi testimonio. Que yo era un borrachín y que yo tenía 2 mujeres, pero no lo dicen de pronto sintiendo la culpa, sintiendo el peso, sino que lo dicen con un orgullo. Sí, mira, yo tenía 2 mujeres, yo le pegaba a mi mujer y empiezan a decirlo eso con un orgullo, que yo robaba, que yo hacía esto. Entonces ahí realmente no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento correcto. Entonces, se nota cuando una persona realmente ha sido expuesta a la justicia de Dios. Entonces, en ningún momento Zaqueo justifica lo que hizo. En ningún momento. Y uno muchas veces se encuentra con personas, pero mira, ¿tú por qué por qué robaste? Como por ejemplo. No, lo que pasa es que no tenía nada que darle a mis hijos. Entonces las personas, en vez de sentir la culpa, en vez de sentir la condenación que le está cayendo, empiezan a justificar lo malo que hicieron. Entonces, no, ¿por qué hiciste esto? No, porque... Y las personas empiezan a justificar su pecado. Pero vemos que en ningún momento Zaqueo está justificando lo que él hizo. Y él dice, mire, yo he tomado plata de todo el mundo, yo he tomado plata de todos ustedes, está hablando Zaqueo. Y me he enriquecido ilegalmente. Pero quiero decirles que voy a devolver todo lo que tomé. Impresionante, ¿cierto? Esto se llama restitución. Y la restitución, escucha con atención, la restitución cierra el ciclo del arrepentimiento correcto. O sea que si tú defraudaste a alguien, engañaste a alguien, pediste prestado un libro y no lo devolviste, restituye, devuelve.
si robaste, si deshonraste, es tiempo de restitución. Si realmente has nacido de nuevo, si realmente estás arrepentido, la restitución es lo que va a cerrar ese ciclo, ese ciclo. Entonces, hoy en día el mensaje de restitución casi no existe en las iglesias. Lo interesante es que la restitución es una señal de una verdadera conversión, de una persona que realmente el Espíritu Santo lo está guiando. Ahora, yo les formulo una pregunta allí para que ustedes mediten. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no hubiera hecho esta confesión pública? Porque Zaqueo públicamente confesó que había robado. Y la confesión pública de pecados, escucha con atención lo que te voy a decir, hace parte del nuevo nacimiento. Incluso en Mateo capítulo 3, ahí hace referencia para que Juan el Bautista pudiera bautizar a las personas, tenía que las personas confesar su pecado públicamente. La confesión de pecado debe ser pública. Y ya te voy a buscar el texto. Está en Mateo capítulo 3, versículo 6, para aquellos que están diciendo, muéstremelo, pastor, ¿dónde es que está? Ahí está. Mateo capítulo 3, versículo 6, dice, y eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Entonces las personas, encuentran a las personas y dicen, no, yo solamente le confieso mis pecados a Dios. Pero siguen cometiendo sus barbaridades. Entonces, vemos que para que una iglesia, para que una persona realmente pueda ser libre, debe confesar públicamente sus pecados. ¿Para qué? Para que dé testimonio de que nunca más los va a volver a cometer. Porque una persona, cuando habla en el caso de Juan el Bautista, que se iban a bautizar, dice que el bautizo representa que la persona ha muerto. Y cuando se levanta de las aguas, cuando sale de las aguas, se levanta a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Ahora, hay personas que se han bautizado, pero realmente no han nacido de nuevos. O sea, realmente no han entendido todo lo que implica esto. Es vivir en la verdad, es establecerse en la verdad. Es que en tu vida no haya tinieblas, es que en tu vida no haya injusticia. Entonces, para que tú puedas continuar con este proceso de discipulado y que puedas decir que eres parte de la iglesia de Cristo, que eres parte de nuestra comunidad como congregación, Nación Grande, tienes que confesar públicamente tus pecados. Y muchos de las personas que hacen parte del liderazgo ya lo han confesado públicamente. Y eso ha sido liberador, ha sido sanador. Y ellos han visto la restauración en la salud, han visto en sus finanzas, en sus matrimonios, en muchas áreas. Entonces, la confesión pública de pecado era una señal también de nuevo nacimiento. Entonces, para nosotros poder tener un discipulado correcto, para que tú puedas tener un discipulado correcto, se necesita tener una conversión correcta. Te lo voy a repetir. Para tener un discipulado de la manera correcta, se necesita tener una conversión correcta, un arrepentimiento genuino. En pocas palabras, lo que busca el discipulado es básicamente transformar completamente la vida de una persona, al punto que él pueda ser fértil para dar fruto en todas las áreas. Y este fruto que sea un fruto eterno. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que hace el pecado, el pecado lo que hace es sacarte de la eternidad. El pecado lo que hace es sacarte de lo eterno y ponerte en la temporalidad. Recuerden que yo les he enseñado que hay un tiempo kairos, hay un tiempo cronos. ¿Cierto? Hay un tiempo kairos, hay un tiempo cronos. Entonces, muchas personas se pierden esos kairos, esas oportunidades de parte de Dios por causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te saca de lo eterno y te lleva a la temporalidad.
temporalidad. La Biblia dice, porque está establecido que el hombre muera y después el juicio. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Si no habría muerte, viviría en un estado de eternidad. Te lo repito, el pecado te desconecta de la dimensión eterna y te deja sujeto a la temporalidad. Y recordemos que Salomón dijo, todo es vanidad. Ahora, vanidad en ese contexto significa temporal. Todo es temporal. Entonces, ¿qué es lo que hace la salvación? La salvación lo que hace es reconectarte con la eternidad. Impresionante, ¿cierto? La salvación te vuelve otra vez y te conecta con lo eterno. Dice, para que tengas vida eterna. Ahora, mire qué interesante. No estoy hablando ni del cielo ni del infierno, sino que te estoy hablando de que te vuelves a reconectar con la eternidad. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Entonces, qué interesante manera de ver la salvación. Entonces quiere decir que a partir de ser salvo, yo puedo hacer cosas que van a durar para siempre. Entonces los frutos que yo voy a dar, esos frutos van a durar, esos frutos van a permanecer. Ahora, mire lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice, el que practica el pecado, es lo que dice en esta carta de Juan, primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Versículo 9 dice, todo el que es nacido de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Escucha con atención. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En el versículo 10 del mismo capítulo dice, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, escuche con atención, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, vemos que hoy por hoy las personas piensan que realmente han nacido de nuevo. Ahora mire lo que Jesús le está diciendo allí a Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice que es necesario que nazca del agua y del espíritu. Pero mire qué interesante lo que dice en el versículo 19 del capítulo 3, Juan 3:19. Dice, y esta es la acusación. En otra versión dice, y esta es la condenación. Pero recuerda que estoy leyendo la Biblia textual, la cuarta edición. Dice, y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Entonces, si nosotros miramos en este contexto, mire, dicen que las personas no quieren confesar públicamente sus pecados porque aman más las tinieblas, quieren seguir practicando el pecado, quieren vivir en la oscuridad, pero si tú quieres vivir en luz, tienes que confesar públicamente tus pecados y apartarte de ellos. La Biblia dice en Proverbios 28:13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, confesar públicamente, que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar, abrir tu boca, confesarlo a alguien y que esta persona remite ese pecado a la cruz de Cristo, ahí le están quitando la legalidad.
a las tinieblas sobre tu vida, sobre la enfermedad, sobre la economía y sobre cualquier área que le hayas dado derecho legal al enemigo. Y en el versículo 20 de Juan 3, del mismo que estaba leyendo ahorita, en Juan 3:20, dice: porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Entonces, cuando la persona no quiere ser expuesto, es porque realmente quiere vivir en el pecado. En el versículo 21 continúa diciendo: pero el que practica la verdad, el que le dice la verdad a su cónyuge, el que le dice la verdad a sus padres, el que le dice la verdad a sus hijos, el que le dice la verdad a su jefe, a todas las personas que están en autoridad o todas las personas que están bajo autoridad, que les dice la verdad, dice, pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Entonces podemos encontrar muchos textos, solamente estoy acá pues mirando algunos textos, algunas cosas, pero nosotros miramos algo, dice que cuando una persona dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, realmente lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir esa vida nueva en Cristo es el Espíritu Santo. Ahora, miremos el diseño de Dios. Recuerda que en el discipulado pasado hablamos acerca del diseño de Dios. En el discipulado pasado hablamos acerca del diseño de Dios. Mira la importancia de qué es el diseño de Dios. Ahora, si nosotros miramos en Génesis, ¿cuándo Adán recibió la vida de Dios? ¿Cuándo Adán recibió la vida de Dios? Dice cuando Dios insufló aliento de vida en él. Entonces dice ahí Adán tuvo espíritu. Entonces cuando Cristo es expuesto públicamente allí en la cruz, dice que él estaba totalmente desnudo, dice que él estaba expuesto porque la idea o el propósito era avergonzarlo públicamente. Él estaba desnudo allí, dice, y cuando Cristo muere, que dice que él llevó todos nuestros pecados allí en la cruz, todos nuestros pecados. Dice, pero cuando resucitó, dice que el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que lo vivificó, ese mismo Espíritu es el que nos da vida a nosotros. Entonces, para que nosotros podamos andar en el Espíritu, para que nosotros podamos andar en novedad de vida, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, otra señal de que una persona realmente ha nacido de Dios, que una persona ha nacido de nuevo, que ha tenido un arrepentimiento y una conversión genuina, es que esta persona es guiada por el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando nosotros nos presentamos y establecemos esa confesión pública de pecados, ahí estamos muriendo a nuestro orgullo, muriendo a muchas cosas, o sea, confesión pública de pecados, que la persona pueda pararse y decir, mire, yo pido perdón porque yo le fui infiel a mi esposa, cometí adulterio, yo robé, yo hice esto, pero en un tono de arrepentimiento. Entonces, eso es una señal. Entonces, el Espíritu de Cristo empieza a guiarlo. Entonces, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué lindo es esto, ¿verdad? Que podamos decir eso, que ya yo empiezo a morir a mis sueños, empiezo a morir a mis proyectos, a mis cosas, y dejo que la vida de Cristo abunde en mí, que sea Cristo el que me esté guiando, que sea Cristo el que esté dirigiendo mi vida. Recuerde que el diseño de Dios es Dios gobernar a través de su creación. En Génesis 1:26 dice que Dios creó
al hombre a su imagen y semejanza para que señoreara, para que gobernara, o sea, para que estableciera el gobierno de Dios, para que manifestara a Dios. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos manifestar a Dios? Cuando Cristo está en nosotros, cuando nosotros morimos al pecado, cuando nosotros renunciamos a la vida de mentira, a la vida de engaño, renunciamos a la murmuración, renunciamos a muchas cosas y empezamos a recibir esa vida de Cristo y empezamos a manifestarla. Y en Gálatas 5:22 dice, manifiestas son las obras de la carne. Pero después dice, pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Entonces ahí empieza a manifestar cuando una persona realmente es guiada por el Espíritu de Cristo, cuando una persona es guiada por Dios, estos frutos se van a manifestar allí en sus vidas. Entonces yo te invito a que por un momento reflexiones. Realmente si has nacido de nuevo. Y recapitulando, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? Una obediencia inmediata a Dios. Restituir a todas las personas que has ofendido, que has agraviado. Es tiempo de llamar, de pedir perdón, de devolver las cosas que te has robado, las cosas que te han prestado. Si debes dinero, devuélvelo. Si deshonraste a tus padres, llámalo, pide perdón. Si ofendiste a alguien, llama y pide perdón. Eso es restitución y es señal de un verdadero arrepentimiento. Y recuerda, no puedes pasar al próximo tiempo si no has hecho estas tareas, si no has nacido de nuevo. Y hay muchas cosas que debes dejar. Entonces debes permitir que el Espíritu Santo te muestre, te revele en qué áreas estás fallando. Porque tienes problemas con la mentira, si aún tienes problemas de rechazo, si aún tienes problemas con el temor, si aún estás luchando con la inmoralidad sexual. Es tiempo que confieses, que te acerques a una persona de autoridad y confieses tu pecado. O lo puedes hacer delante de toda la iglesia para mayor testimonio. Son pasos que se deben dar, son pasos que debes dar, pero guiado por el Espíritu Santo. No en tus propias emociones, sino guiado por el Espíritu Santo, y vas a ver verdaderos frutos allí en tu vida. Entonces, recuerda que en el discipulado pasado hablábamos acerca de que la persona cuando llegan a una iglesia son peces. Después de peces se convierten en ovejas. Entonces, para poder pasar de pez a oveja, tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que haber confesado tus pecados públicamente. Tienes que haber recibido sanidad interior. Tienes que estar bajo una autoridad. Tienes que estar ahí bajo una autoridad, confesando tu pecado. Una persona que te acompañe ahí en tu proceso, para que puedas pasar de pez a oveja. Porque los peces son aquellos que no tienen autoridad, que no rinden cuenta, que andan por manadas para donde el grupo lo lleve, pero realmente no ha tenido una experiencia con Cristo. La cruz no se le ha revelado. Entonces vemos que el mensaje en muchos lugares es que si haces una oración, tu vida va a cambiar. Pero no te hablan de la cruz, que tienes que morir al pecado, que vas a sufrir persecuciones, que tu familia se te va a venir en contra, que van a venir aflicciones. Entonces, como no se les predica eso, entonces cuando la persona vive en la primera tribulación, entonces retroceden, vuelven atrás. Y por eso muchas personas van a iglesias, van a encuentros, van a actividades, hacen ciertas cosas, pero si realmente el Espíritu de Dios no está en ellos, pues no han nacido de nuevo. La vida de Cristo no está en ellos, entonces realmente no hay un nuevo nacimiento. Y es una persona que muy difícilmente va a ser discipulada, porque sus expectativas están más en qué gano yo
si voy a la iglesia, qué gano yo si voy al discipulado. No es qué puedo dar o en qué áreas necesito confesar o arrepentirme, sino qué puedo ganar yo. Entonces incluso uno se encuentra con muchas personas que vienen a una consejería y lo primero que le dicen a uno, no, pastor, pero usted sabe que yo diezmo. Como si el diezmar lo exonerara, como si el diezmar lo exonerara que tuviera que confesar sus pecados. Entonces, si muchas personas están viviendo problemas económicos, problemas de enfermedad, muchas veces por la iniquidad, por el pecado o por alguna transgresión que hayan cometido. Espero que durante este entrenamiento hayan sido resueltas muchas inquietudes, hayan sido resueltas muchas dudas. Y yo te invito que allí donde estás, con tus propias palabras, puedas orar al Señor diciendo que entre allí a tu vida, que tú quieres ser obediente, que quieres morir, que quieres padecer, que quieres vivir tribulación, que realmente quieres morir. Porque recuerda, los muertos no se quejan, los muertos no murmuran, los muertos no andan chismoseando, los muertos no cuestionan. Haz esa oración de corazón, después confiesa tus pecados públicamente, permite que te ministren sanidad interior, liberación, lo que necesites. Pero cuando tú invitas a Cristo, cuando tú invitas allí la luz, las tinieblas empiezan a retroceder. Y ahí es cuando realmente vas a empezar a nacer de nuevo. Entonces, te espero en nuestro próximo entrenamiento. Te bendecimos. Chao, chao.